Mi ex volvió diciendo que había cambiado, pero lo que realmente quería era terminar lo que empezó cuando me rompió por dentro. Si tuviera que ponerle un nombre a todo lo que vino después, diría que fue el momento en el que entendí que algunas personas no regresan por amor, regresan porque no soportan verte en paz sin ellas. Antes de que él volviera, mi vida era tranquila. No perfecta, pero estable. Había aprendido a disfrutar el silencio de mi departamento, el café tibio de las mañanas y esa sensación ligera de no estar esperando mensajes que nunca llegaban. Me había costado meses reconstruirme después de lo nuestro. Meses de insomnio, de cuestionarme que hice mal, de sentir que yo era insuficiente. Porque él sabía exactamente cómo hacerme sentir así. Nuestra relación había sido intensa desde el inicio. Él era carismático, atento, con esa forma de mirarme como si yo fuera lo único importante en el mundo. Y yo me entregué completamente. Dejé amistades de lado, cambié rutinas, adapté mis planes a los suyos. No lo vi como un sacrificio en ese momento. Lo llamaba amor. Pero el amor no debería doler tanto. Las discusiones empezaron pequeñas. Comentarios sutiles sobre cómo vestía, sobre con quién hablaba, sobre mi forma de pensar. Luego vinieron los silencios, esos que pesan más que cualquier grito. Y después, la distancia emocional. Yo insistía, buscaba, trataba de arreglarlo. Él se alejaba un poco más cada vez. Hasta que un día simplemente se fue. Sin explicaciones claras. Sin cierre. Solo un mensaje frío que decía que necesitaba espacio. Y yo me quedé con todas las preguntas rebotando en la cabeza, tratando de encontrar sentido a algo que no lo tenía. Me tomó mucho tiempo dejar de revisar su última conexión. Mucho más dejar de culparme. Por eso, cuando volvió, algo dentro de mí se tensó antes de que pudiera pensar. Apareció de la nada, como si el tiempo no hubiera pasado. Un mensaje simple: he pensado mucho en ti. Recuerdo haber sentido el corazón acelerarse, pero no de la forma que esperaba. No era ilusión, era algo más incómodo. Como si mi cuerpo recordara algo que mi mente todavía intentaba procesar. No respondí de inmediato. De hecho, pasaron horas. Tal vez días. Pero él insistió. Mensajes más largos, más emocionales. Decía que había cambiado, que había entendido sus errores, que me había perdido por ser inmaduro. Y lo peor es que sonaba convincente. Pero lo peor aún no había pasado. Decidí verlo. No porque confiara, sino porque quería cerrar lo que quedó abierto. Eso fue lo que me repetí mientras me preparaba. Aunque, en el fondo, sabía que no era toda la verdad. Cuando lo vi, algo me golpeó de golpe. No era nostalgia, era reconocimiento. Como si mi cuerpo supiera exactamente dónde estaba el peligro, aunque mi mente intentara justificarlo. Se mostró diferente. Más calmado, más atento. Me escuchaba. Me pedía perdón. Me decía cosas que antes nunca había dicho. Y por un momento, dudé. Pero había detalles. Pequeños. Casi invisibles. La forma en que evitaba ciertas preguntas. Como cambiaba de tema cuando mencionaba el pasado. Ese brillo en sus ojos cuando hablaba de empezar de nuevo, como si hubiera algo más detrás. En ese momento todavía no entendía lo que realmente estaba ocurriendo. Empezamos a vernos más seguido. Nada oficial, nada definido. Solo hablar, según él. Pero sus acciones eran ambiguas. A veces cercano, otras distante. A veces cariñoso, otras frío. Y ahí fue cuando algo dentro de mí empezó a incomodarse de verdad. Una noche, mientras él se duchaba en mi departamento, su teléfono vibró varias veces. No suelo revisar teléfonos ajenos. Nunca lo hice. Pero había algo en la insistencia de esas notificaciones, algo que no encajaba. No lo toqué. Pero lo miré. El nombre no estaba guardado. Solo un número. Y un mensaje que alcanzó a verse en la pantalla. ¿Ya terminaste con ella o todavía estás jugando? Sentí como el estómago se me caía. Pero decidí no decir nada, todavía. Cuando salió de la ducha, lo miré diferente. Y creo que él lo notó, aunque no supo por qué. Me sonrió como si todo estuviera bien. Como si no estuviera ocultando nada. Y ahí fue cuando todo empezó a tener sentido, pero no de la forma que imaginaba. Porque lo que descubrí después no fue solo una mentira. Fue un plan. Uno en el que yo nunca fui la prioridad, sino el objetivo. Y lo que hice después fue el inicio de algo que ninguno de los dos esperaba. Pero eso cambia completamente lo que crees que pasó. Hubo un momento exacto en el que algo dentro de mí dejó de romperse y empezó a organizarse. No fue dramático. No hubo lágrimas ni una escena intensa. Fue más silencioso que eso. Como cuando entiendes algo que ya sabías, pero no querías aceptar. Ya no quería explicaciones. Ya no necesitaba respuestas. Quería equilibrio. Si lo que había vivido tenía un nombre, lo que venía después tenía otro: venganza. Pero no de la forma que él esperaba. Seguí viéndolo. Eso fue lo primero que cambió todo. No lo confronté por el mensaje. No le pedí explicaciones. No le reclamé nada. Al contrario, me volví más tranquila. Más receptiva. Incluso más cercana. Y eso lo descolocó. Lo noté en su forma de mirarme, como si intentara descifrar qué estaba pasando. Antes yo reaccionaba, me alteraba, buscaba respuestas.
Ahora solo observaba. Y él empezó a confiar. Porque eso era lo que necesitaba, que bajara la guardia. Empecé a notar patrones. Días específicos en los que desaparecía por horas. Excusas repetidas, historias que no coincidían del todo. Cambios en su tono cuando hablaba de ciertas cosas. Todo estaba ahí, solo que antes yo no quería verlo. Pero ahora lo estaba viendo todo. Sin emoción. Sin urgencia. Solo registrando. Una tarde le propuse algo simple, ayudarlo con un proyecto que me había mencionado. Algo relacionado con su trabajo freelance. Él dudó al principio, pero luego aceptó. Supongo que pensó que era una forma de acercarme más a su mundo. No sabía que eso era exactamente lo que yo necesitaba. Acceso. Empecé con cosas pequeñas. Revisar documentos, organizar archivos, sugerir mejoras. Nada invasivo. Nada sospechoso. Solo lo suficiente para que me integrara en su rutina sin que lo notara. Y mientras más me dejaba entrar, más encontraba. Correos sin cerrar. Conversaciones abiertas. Notas guardadas. Detalles que, por separado, no decían mucho, pero juntos empezaban a construir algo mucho más claro. Pero lo más importante no fue eso. Fue darme cuenta de que no solo estaba jugando conmigo. Estaba usando la misma narrativa con alguien más. Mismas palabras. Mismas promesas. Mismo he cambiado. Eso fue lo que terminó de enfriar todo dentro de mí. Ya no era personal, era un patrón. Y los patrones se rompen entendiendo cómo funcionan. Empecé a actuar. Sin que él lo supiera, comencé a ajustar pequeñas piezas. Sugerencias que parecían inocentes pero afectaban sus decisiones. Recomendaciones sobre clientes que no valían la pena. Ideas sobre proyectos que podrían esperar. Cambios sutiles que, poco a poco, empezaron a afectar su flujo de trabajo. Nada drástico. Nada inmediato. Pero constante. Al mismo tiempo, me aseguré de estar presente cuando más lo necesitaba. Apoyo emocional. Validación. Esa versión de mí que él siempre quiso, pero que nunca valoró. Y ahí fue cuando bajó completamente la guardia. Me contó cosas que antes ocultaba. Problemas financieros. Conflictos con clientes. Inseguridades que nunca había mostrado. Y yo escuchaba. Atentamente. Porque cada detalle era una pieza más. Luego vino la parte más delicada. Contacté al número. No directamente. No de forma obvia. Encontré la forma de entender quién era, cómo pensaba, qué creía sobre él. Y lo que descubrí encajó demasiado bien. Ella tampoco sabía toda la verdad. Pero sospechaba. Y eso era suficiente. No la enfrenté. No la advertí de inmediato. Solo sembré pequeñas dudas. Información incompleta, pero precisa. Lo justo para que empezara a cuestionar. Mientras tanto, él seguía moviéndose como si tuviera el control. Pero ya no lo tenía. Cada decisión que tomaba estaba influenciada. Cada paso que daba ya lo había previsto. Y lo más irónico es que empezó a depender de mí más que nunca. Fue en ese momento cuando entendí algo que me incomodó, pero no me detuvo. Ya no estaba reaccionando. Estaba dirigiendo. Y él no tenía idea. Pero lo que hice después fue el punto donde ya no había vuelta atrás. Porque una cosa es desestabilizar a alguien. Y otra muy distinta es hacer que todo su mundo colapse al mismo tiempo. Eso fue exactamente lo que pasó después. Hay una diferencia entre ver caer a alguien y ser quien decide cuando empieza la caída. Yo elegí el momento. Para entonces, todo ya estaba en su lugar. Sus proyectos debilitados, su estabilidad emocional sostenida por hilos invisibles, su otra relación cargada de dudas que él todavía no lograba entender. Yo no había hecho nada evidente. Nadie podría señalarme directamente. Y aún así, todo estaba a punto de romperse. Porque no se trataba de destruirlo con un solo golpe. Se trataba de que sintiera como todo lo que creía controlar dejaba de responderle. La primera grieta apareció en su trabajo. Un cliente importante canceló un proyecto que él daba por seguro. No fue casualidad. Yo había sugerido ciertos cambios en la propuesta que parecían mejoras, pero alteraban justo lo que ese cliente valoraba. Él lo aprobó sin cuestionar. Confiaba en mí. Recuerdo el momento en que me llamó. Su voz no sonaba molesta, sonaba confundida. Fue raro, todo estaba bien. Lo escuché en silencio, con esa calma que a él siempre le había faltado. Pero eso era solo el inicio. Días después, otro proyecto se cayó. Y luego otro se retrasó. Pequeñas fallas acumuladas que empezaron a afectar su reputación. Nada lo suficientemente grande como para parecer intencional, pero sí lo suficiente para generar desconfianza. Y mientras tanto, su otra vida también empezaba a desmoronarse. Las dudas que había sembrado en ella crecieron. No de golpe, sino como crecen las certezas incómodas. Preguntas cada vez más directas. Inconsistencias que ya no podía justificar con facilidad. Yo lo veía cambiar. Más tenso. Más reactivo. Más dependiente de mí. Y ahí fue cuando todo se alineó. Una noche, él estaba en mi departamento. Había tenido un día terrible.
Problemas con dinero, discusiones con clientes, tensión constante con ella. Estaba agotado. Y vulnerable. Se sentó frente a mí, con esa mirada que alguna vez me hizo sentir elegida, pero que ahora solo me mostraba lo frágil que era todo. Creo que todo se me está saliendo de las manos. No respondí de inmediato. Porque ese era el momento. Le pregunté algo simple. Tranquilo. Casi casual. ¿Seguro que todo empezó ahora? Se quedó en silencio. Y ahí fue cuando lo vi. Ese instante exacto en el que su mente empezó a conectar cosas. No todo, pero lo suficiente. Las decisiones que tomó. Las recomendaciones que siguió. Las coincidencias que dejaron de parecerlo. Y lo que descubrí después en su mirada no fue enojo. Fue miedo. Pero todavía faltaba algo. Porque el golpe final no venía de mí. Venía de la verdad. Esa misma noche, su teléfono vibró. Esta vez, no fue un mensaje ambiguo. Fue una confrontación directa. Ella ya no dudaba. Ya sabía. Y no estaba sola. Había hablado con otras personas. Había contrastado versiones. Había encontrado patrones. Exactamente los mismos que yo había visto. Él intentó explicarse. Negar. Justificar. Pero ya era tarde. En cuestión de días, perdió más que proyectos. Perdió credibilidad. Perdió estabilidad. Perdió el control de la narrativa que siempre había manejado. Y lo más irónico es que nunca pudo demostrar que yo tuve algo que ver. Porque técnicamente no hice nada. Solo le di el espacio suficiente para que se destruyera con sus propias decisiones. Ese fue el giro que incluso yo no esperaba al inicio. Nunca necesité inventar nada. Solo mostrarle a cada persona la versión real de él. Con el tiempo, me alejé. Sin escenas. Sin despedidas dramáticas. Simplemente dejé de estar disponible. Y esta vez, cuando se fue, no dejó un vacío. Dejó silencio. Pero un silencio distinto. Uno que ya no dolía. Hoy, mi vida no es perfecta. Pero es mía. Ya no me adapto a nadie para sentirme suficiente. Ya no confundo intensidad con amor. Y, sobre todo, ya no ignoro lo que mi intuición intenta decirme. Si todo esto empezó con traición, terminó con claridad. Porque al final entendí que no se trataba de vengarme de él. Se trataba de no volver a traicionarme a mí misma. Ahora te pregunto algo, ¿lo que hice fue justicia, o simplemente aprendí a jugar su mismo juego mejor que él? Si llegaste hasta aquí, me gustaría saber qué piensas. Dale like, comenta tu opinión y sígueme para más historias como esta. Suscríbete y dale compartir para más historias.